Cuba, Gaceta Oficial del 21 de enero de 2026. Hoy vamos a sumergirnos en el nuevo Decreto Ley 108 de aduanas, en su reglamento y en todas las resoluciones que lo acompañan. Vamos a analizar por qué se crea esta ley después de 30 años, cómo se reestructura la aduana general para darle un poder que parece no tener precedentes. Y claro, veremos cuáles son sus funciones exactas y sobre todo qué significa esto en la práctica, para viajeros, para comerciantes, para todos los operadores logísticos. Vale, vamos a desgranar esto un poco porque es que es un cambio de calado. Lo primero que salta a la vista es que se deroga una ley de 1996, el Decreto Ley 162. 30 años es muchísimo tiempo. ¿Por qué este cambio tan profundo precisamente ahora? Los propios considerandos del decreto dan algunas pistas, ¿no? Se habla de experiencia acumulada, de obligaciones contraídas por Cuba en convenios internacionales y de la necesidad de atemperar la legislación a las normas y prácticas más modernas. Pero, vamos, esto suena a algo más que una simple actualización. Es que lo es. Lo fascinante aquí es que no se trata de un simple retoque, de poner parches. No, es una refundación conceptual de todo el sistema aduanero cubano. La ley anterior, la de los años 90, respondía a un contexto económico y geopolítico que, bueno, ya no existe, es completamente diferente. Esta nueva normativa lo que busca es alinear al país con las prácticas globales del siglo XXI. ¿Y cuáles son esas prácticas? Pues prácticas donde la aduana ya no se concibe solo como un punto de control y recaudación en la frontera. Claro, no es solo el que te cobra el impuesto. Exacto, no es solo el recaudador. El propio texto lo dice de forma explícita. Una de sus directrices clave es encontrar el equilibrio entre el control y la facilitación del comercio exterior. Y ese es el gran dilema, el gran reto de cualquier aduana moderna. Pero ese equilibrio entre control y facilitación suena increíblemente difícil de lograr en la práctica. ¿No son dos fuerzas que son inherentemente opuestas? Quiero decir, ¿cómo pretende la ley evitar que el péndulo se vaya demasiado hacia el control y termine ahogando el comercio que se supone que debe facilitar? O, al revés, que se incline tanto hacia la facilitación que se comprometa la seguridad. Esa es la pregunta del millón, desde luego, y la respuesta que da la ley está en la estructura y en los poderes que se le otorgan a la institución. Es una apuesta por un control más inteligente, no necesariamente más duro. Más inteligente. Sí. Para empezar, la estructura de la aduana se define con una claridad, meridiana. Se establece que se subordina directamente al Consejo de Ministros y que tiene independencia funcional. Esto no es un detalle menor. Un momento. Que dependa directamente del Consejo de Ministros, el máximo órgano ejecutivo del Gobierno, en lugar de un ministerio específico. ¿Qué señal envía eso? ¿Es lo habitual en otros países? No siempre. Muchas veces las aduanas dependen del Ministerio de Finanzas o de Economía. Situarla bajo el paraguas directo del Consejo de Ministros la eleva de categoría. A una categoría estratégica, entiendo. Exacto. Señala que la gestión de las fronteras comerciales se considera un asunto de máxima prioridad estatal, por encima de las carteras ministeriales individuales. Se le da un peso político y una capacidad de coordinación que antes no tenía. Su misión, según la ley, es dirigir la política estatal en materia de aduanas, garantizando no solo la seguridad, sino también, y esto es la clave, la facilitación del comercio. Entendido el peso político que se le quiere dar, pero hablemos de los poderes concretos para ejecutar esa misión, porque al leerlos la verdad es que la sensación es de una concentración de poder abrumadora. Es que los poderes que se le otorgan son enormes, precisamente para poder gestionar ese equilibrio del que hablábamos. El jefe de la aduana general, por ejemplo, adquiere atribuciones que van mucho más allá de la simple inspección. Por ejemplo, puede designar qué puertos, aeropuertos o puntos fronterizos están habilitados para el comercio internacional y cuáles no. Espera, déjame procesar eso. O sea, no solo controlan la mercancía que pasa. No. Sino que la propia ley les da el poder de decidir por dónde puede pasar. ¿Eso es un control casi total sobre la infraestructura logística del país? ¿Y hay más? A ver. También pueden autorizar o, lo que es más importante, revocar la licencia de operación de las agencias de aduanas. O sea, las empresas que gestionan los trámites para los importadores y exportadores. Las mismas. Y por si fuera poco, pueden crear o extinguir unidades de aduana en cualquier parte del país. Como bien decías, no es un policía de fronteras, es un arquitecto de las mismas. Es una capacidad de acción brutal. Exacto. Y a ese poder, digamos, estructural, se le suma un poder tecnológico.
La nueva ley faculta al jefe de la aduana para exigir a las aerolíneas, a las navieras, a los transportistas, que le entreguen información en formato digital y en tiempo real. ¿Información sobre qué? Sobre todos los flujos, viajeros, mercancías, medios de transporte. Y lo crucial es que pueden exigirla incluso antes de que lleguen a territorio cubano. Es un nivel de visibilidad y de control preventivo sin precedentes. Totalmente. Y se apoya en un conjunto de técnicas muy modernas que se mencionan explícitamente en la ley. Tecnología radiológica para escanear contenedores, unidades caninas. Lo típico que vemos en las películas. Pues sí. Circuitos cerrados de televisión, pruebas para detectar trazas de explosivos o drogas. Todo eso está contemplado. O sea, que la idea es pasar de un control estático, de parar y abrir cajas un poco al azar, a uno mucho más dinámico y predictivo. Precisamente, es un cambio total de filosofía. Se va hacia la gestión de riesgo. La ley habla de categorizar a los operadores y establecer perfiles de riesgo. ¿Y eso cómo funcionaría? Pues en teoría, si eres una empresa farmacéutica con un historial impecable importando medicinas, tus envíos podrían pasar con una simple revisión documental digital. Muy rápido. Pero si eres un importador nuevo de, no sé, repuestos de segunda mano desde un origen poco habitual, pues puedes apostar a que tu contenedor va a ser el primero en ser escaneado de arriba a abajo. Claro, se acabó el todos son sospechosos por igual para pasar a un sistema de dime quién eres y te diré cómo te controlo. Esa es la idea. El objetivo no es solo ser un muro, sino también una puerta. Y esa puerta, por lo que veo en el texto, tiene diferentes carriles dependiendo de para qué vengas. Y aquí es donde entran en juego los llamados regímenes aduaneros, un término que aparece por todas partes. Para quien no esté familiarizado, ¿qué son exactamente? A ver, pensemos en ellos como los diferentes estatus legales que se le puede dar a una mercancía al cruzar la frontera, como si fueran diferentes carriles en una autopista, cada uno con sus propias reglas. Dependiendo de su propósito final. Exacto. No es lo mismo importar un coche para venderlo y que se quede en el país, que traer una máquina para una feria industrial que volverá a salir en una semana. Cada una de esas operaciones necesita unas reglas de juego distintas, sobre todo en lo que respecta a los impuestos y a los controles que se aplican. Y la ley los clasifica, ¿no? Sí, de forma muy ordenada. Están los regímenes definitivos, que es lo que la mayoría conocemos, importar algo para su consumo o exportar un producto para venderlo fuera. Lo típico, compro algo por internet, llega, pago los aranceles que toquen y ya es mío. Eso es. Pero luego están los más interesantes, los que de verdad muestran la ambición de la ley por facilitar operativas comerciales más complejas. Como por ejemplo, los regímenes de circulación, como el tránsito aduanero. Imagino un contenedor que llega al puerto del Mariel, en Cuba, pero su destino final es, digamos, Jamaica. Bajo este régimen, ese contenedor puede cruzar la isla en un camión precintado sin pagar impuestos de importación, para ser embarcado de nuevo en otro puerto. entiendo, convierte al país en un posible puente logístico, un hub. Justo. Y luego veo que hay unos llamados regímenes suspensivos, donde se mencionan las zonas francas. Este concepto siempre es llamativo. Sí, es un concepto clave. Aquí es donde la cosa se pone seria en términos de atracción de inversión. Una zona franca, tal como la define la ley, es una parte del territorio nacional que, a efectos aduaneros, es como si fuera el extranjero. ¿Cómo que el extranjero? Pues que las mercancías que entran allí no han entrado oficialmente en Cuba. Pueden almacenarse, procesarse, ensamblarse y todo ello sin pagar aranceles ni IVA. Ah, vale. Solo pagarían impuestos si finalmente deciden entrar al mercado cubano. Exacto. Si desde esa zona franca se reexportan a otro país, nunca habrán pagado impuestos en Cuba. Es una herramienta potentísima para crear poros logísticos o industriales. Una empresa podría, por ejemplo, importar componentes de Asia a una zona franca en Cuba, ensamblar un producto final allí y distribuirlo desde la isla a todo el Caribe. Esa es exactamente la idea. Y en esa misma línea está otro régimen que es clave, el de importación temporal para perfeccionamiento activo. El nombre suena complicado. Suena complicado, pero la idea es muy simple. Es como un taller libre de impuestos. Imagina que una empresa europea envía motores de avión a Cuba para ser reparados por ingenieros cubanos. Con este régimen, los motores entran al país sin pagar un céntimo de impuestos de importación. Los técnicos hacen su trabajo y los motores reparados se envían de vuelta a Europa.
Y el país gana por el servicio de alto valor añadido. Eso es, sin toda la burocracia y el coste de tener que importar y luego exportar formalmente esas piezas. Es una forma de potenciar la industria de servicios de alto valor. Bien, esto es fascinante desde una perspectiva de gran comercio internacional, pero bajemos al terreno. ¿Cómo afecta todo esto a la gente de a pie? Por ejemplo, a una viajera, nacional o extranjera, que entra o sale del país por un aeropuerto. El texto es muy específico en esto. Se define claramente qué es equipaje y se diferencia entre los efectos personales, como la ropa o los artículos de aseo, y otros artículos que se puedan traer. Y todo, absolutamente todo, está sujeto a control. Todo. Todo. De hecho, una de las resoluciones complementarias incluye los nuevos modelos de declaración de aduanas que deben rellenar las y los pasajeros y tripulantes. Son formularios muy detallados donde se debe declarar todo lo que se trae que exceda los efectos personales, incluyendo el dinero en efectivo. O sea que el objetivo es recopilar más datos desde el primer momento. La declaración ya no es solo un trámite, es la primera pieza de información que alimenta ese sistema de gestión de riesgo del que hablábamos. Efectivamente, y en esa misma resolución se detalla con precisión qué está prohibido importar. La lista habitual de armas, drogas, material pornográfico, etc. Pero también se regulan las importaciones que requieren permisos especiales de otros organismos. Y hay un punto muy concreto sobre la importación temporal de vehículos por parte de turistas o empresas, con plazos y certificaciones muy estrictas para asegurar que esos coches no se queden en el país de forma ilegal. Todo está mucho más atado. Vale, eso para los individuos. ¿Y para las empresas? ¿Cuál es el mayor cambio para un importador o un exportador? Veo que se crea una figura completamente nueva, el operador económico autorizado, OOEA. Suena muy oficial. ¿Qué es exactamente? Esta es probablemente la mayor revolución que introduce la ley para el sector empresarial. El OEA es un programa de certificación, una especie de sello de confianza que la aduana otorga. ¿A quién? A los actores de la cadena logística, importadores, exportadores, transportistas, agentes de aduanas, a todos los que demuestran cumplir con unos altísimos estándares de seguridad y solvencia. Es como una especie de carril VIP para el comercio, entonces. Piensa en ello exactamente así. Si eres una empresa certificada como OEA, la aduana básicamente te está diciendo, confío en ti, sé que tus procesos son seguros y que no vas a intentar defraudarme. Y a cambio de esa confianza obtienes beneficios que son oro puro en logística. ¿Qué tipo de beneficios? Pues muchísimos menos controles físicos y documentales, prioridad en los despachos y en general un desaduanamiento radicalmente más rápido y eficiente. Vamos, que es una ventaja competitiva brutal. Desde luego, para una empresa que mueve productos perecederos o que depende de una cadena de montaje just in time, la diferencia entre pasar la aduana en 2 horas y en 2 días es la diferencia entre el éxito y la quiebra. Pero esto inevitablemente crea un sistema de 2 velocidades, ¿no? Por un lado, la vía rápida para los grandes actores que pueden permitirse la inversión para obtener la certificación OEA y por otro, pues la vía lenta para el resto. ¿Qué pasa con el pequeño emprendedor, con la pyme que está empezando a importar sus insumos? Se queda atascada en la burocracia mientras los grandes vuelan por el carril VIP. Planteas la gran incógnita de la implementación de esta ley. El concepto de OEA es un estándar mundial y, en teoría, promueve las buenas prácticas. Pero su éxito depende de que sea un programa accesible y, sobre todo, de que el carril estándar no se convierta en un cuello de botella impracticable. Claro. La ley establece el marco, pero el diablo, como siempre, estará en los detalles de cómo se gestione en la práctica. ¿Será la aduana lo suficientemente ágil para procesar a los operadores no certificados de manera eficiente, usando esa misma gestión de riesgo? Esa es la pregunta que muchos estarán haciendo. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, ¿qué imagen general nos queda? Vemos una normativa aduanera que se moderniza, que se digitaliza, que se alinea con estándares internacionales, pero que a la vez concentra un poder de supervisión y control inmenso en una sola institución. Y todo está increíblemente detallado, hasta el punto de que otra de las resoluciones fija en 5 años el plazo que deben conservar todos los operadores la documentación de cada operación. No se deja nada al azar. En esencia, esta Gaceta Oficial dibuja el mapa de un sistema aduanero que aspira a ser mucho más predecible, más transparente y eficiente, sí, pero sin ceder un ápice de su función de control estatal.
Es un intento de hablar el lenguaje del comercio global del siglo XXI, con sus zonas francas, operadores de confianza y gestión de riesgo, pero con un acento propio y muy marcado de soberanía y seguridad. Se establecen las reglas del juego para todos, desde el viajero individual hasta la gran multinacional. El marco legal que se presenta es exhaustivo, no cabe duda. Sienta las bases para una nueva era en la gestión de las fronteras comerciales de Cuba. La gran pregunta que queda en el aire, más allá de los textos legales, es cómo se traducirá esta complejísima red de regulaciones en la práctica diaria de puertos y aeropuertos, y sobre todo, si la propia cultura de la institución aduanera será capaz de pivotar y asumir de verdad esa doble misión, de ser a la vez guardiana y facilitadora, en un entorno económico global que no da tregua y que no deja de cambiar.